Hola Marce, ¿me escuchás? Ahí te escucho perfecto, Guillermo. ¿Cómo estás? Excelente, muy bien, muy contento de estar en este encuentro. Hemos solucionado este problema técnico y ya Pensé estamos, que, pensé que me abandonabas en un momento. no, ahí luchando con la conexión, pero ya estamos aquí en vivo, porque Marce, realmente hay muchas consultas, interrogantes y agradecemos este espacio que nos brindás a toda la comunidad en general para poder hablar sobre un montón de temáticas vinculados a embarazo, ¿sí? Así que muchas gracias por tu participación. No, ustedes, vamos a aprovechar el espacio, como decís, un espacio para ver si podemos sacar algunas dudas, para ver si podemos charlar un rato. Algo chiquitito, pero bueno, es un espacio más para compartir. Sí, así es. Y les decimos a todas las personas que están escuchando que este vivo va a estar sin duda grabado y lo vamos a dejar en el sitio web marcelomoresco.com para que puedan revivirlo, compartirlo con otros y volver a consultar, porque a veces pasa que hay algunas cosas que no nos quedan claros y bueno, es bueno refrescar un poco la memoria repasando todos los materiales de capacitación que venimos grabando mes a mes. Hoy, Marce, hay algunas preguntas vinculadas a las vacunas, ¿sí? Sabemos que el tema de la vacuna es algo que preocupa muchísimo a todas las personas y un interrogante que tienen muchas personas es, ¿qué pasa si yo ya estoy vacunado con una dosis y después cuando me toque la segunda, embarazo de por medio, no está la segunda dosis, quieren cambiarme la vacuna? Hay como muchos temores, ¿no es cierto?, en muchas personas, ¿no? ¿Qué puedes decirnos sobre el embarazo y la combinación de vacunas? Bueno, primero, Guille, es una pregunta que esta semana fue furor, es el tema de la segunda dosis, porque la mayoría de las chicas, cuando tuvieron una recomendación firme de vacunarse, que fue hace poco, estando embarazadas fueron y se vacunaron, son pocas las que todavía quedan sin vacunar. Entonces está el tema de la segunda dosis. Muchas Ujú, dicen que esperar para parir, porque tienen miedo de justamente si están en un embarazo muy avanzado, de darse la segunda dosis y que tengan alguna dificultad el día de su internación y demás. ujú, Lo primero que quiero decir es que siempre está bueno recibir la segunda dosis. No ujú. postergar esa oportunidad que tenemos para volver a vacunarnos y tener una cobertura mucho mayor. ¿Sí? Con Sí. respecto a lo que me preguntás, la combinación de las vacunas, todavía está en estado de evaluación. Hay Ujú, un proyecto, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde están combinando algunas de las dosis. La gran duda es el segundo componente de la vacuna Sputnik, que si llega o no llega, pero ujú. todavía está en veremos. Supongo que las embarazadas en ese sentido van a hacer una segunda instancia, o sea, los voluntarios que se anotaron es gente sin patología, sin haber tenido el COVID de forma previa, entonces todavía estamos en una etapa de estudio. No creo Ujú. que tengamos una resolución inmediata con el tema de las embarazadas y una segunda dosis donde haya combinación, ¿sí? De una primera dosis de una vacuna y una segunda dosis de otra vacuna. Así que por ahora esperamos a ver cuáles son los resultados de ese estudio. Bien, bien, por ahora entonces esperar, tener paciencia, si está la oportunidad de recibir la segunda dosis desde ya, eh, aprovecharla, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos algunas preguntas más relacionadas a las vacunas y a otros temas, e invitamos a todas las personas que están mirando este vivo que puedan hacer sus preguntas aquí en los comentarios, vamos a estar leyéndolas y el doctor con mucho gusto va a estar dando respuesta. Ahora, Marce, ¿qué pasa si una mamá tiene ya las dos vacunas? ¿Sí? O sea, imagínate una mamá que estuvo con muchos cuidados, aislada, respetando el tema del distanciamiento, ¿no es cierto? Todos los cuidados. Una vez que tiene las dos vacunas y espera el tiempo prudente para que se generen los anticuerpos, ¿cómo tiene que tener algún cuidado más? ¿Puede hacer vida normal? ¿Cómo sería, digamos, la vida de una embarazada que ya tiene las dos vacunas? Bien, es un riesgo pensar que al lograr la segunda dosis ya estás exento de contagiarse y demás. Eh, si bien una segunda dosis sabemos que reduce muchísimo la enfermedad grave, no es que te priva de un contagio, ¿sí? Eh, así que los cuidados son los mismos. Los cuidados son los mismos, los cuidados son los mismos en cuanto a distanciamiento social, al uso de barbijo, al lavado de manos, al tema de las reuniones comunes, siempre con los aforos correspondientes. La situación no cambia.
es una suerte, es una garantía haber llegado al momento de tener a tu bebé con una segunda dosis, ya con los anticuerpos creados, si Dios quiere, pero no cambia la situación de cuidado. Sigue siendo imprescindible que nos cuidemos entre todos. Siempre recalco lo mismo con mis pacientes, sobre todo al final del embarazo, cuando ya está por venir ese día de internación, Ujú. porque parir bajo el protocolo de un contacto estrecho o de un COVID positivo para la embarazada es un poco angustiante. Da miedo, en algún punto tenemos restricciones en cuanto a los contactos con otras personas. Entonces, siempre cuidarse, sobre todo al final, pero siempre cuidarse más allá de que tengamos la segunda dosis de la vacuna. Bien, 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 Marce. Y con respecto al tema de los anticuerpos, ¿no? Acá hacen una pregunta, quieren saber si el bebé va a nacer con los anticuerpos, ¿no es cierto? Una vez que está vacunada la mamá. ¿Cómo nos puedes explicar un poco de eso? Bien, en realidad eh, hay muchas cosas que todavía no sabemos con cierta certeza. Hay, hay mucho por estudiar, hay mucho por aprender. Todavía no está Ujú. demostrado que un bebé, por haber nacido de madre vacunada con anticuerpos, va a tener anticuerpos propios, ¿sí? De hecho, en todo caso, cuando uno transmite anticuerpos es una primera instancia, no van a ser los anticuerpos permanentes para el bebé. Pero bueno, todavía eso no está definido, no está Bien, definido. bien. Lo que sí sabemos es que si la mamá tiene los anticuerpos, va a estar protegiendo a su vez a su bebé, ¿sí? Claro, Protegiendo de que tenga un contacto con un virus mucho más agresivo. bien. Marce, y también hay algunas consultas que tienen que ver con si la vacuna altera el ciclo menstrual. ¿Vos tenés casos de esto? Ningún tipo de vacuna puede alterar el ciclo menstrual, o sea, no tienen que tener miedo a la vacuna, sí le tienen que tener miedo un poco a la enfermedad por COVID. No está demostrado que tenga ninguna alteración a nivel hormonal que pueda alterar el ciclo de cada una de las mujeres. Eso no está demostrado, no está relacionada la vacuna con alteración del ciclo. En una alteración del ciclo tenemos que buscar otro lado, pero no busquemos en la vacuna la culpa de lo que no puede llegar a pasar. Entiendo, entiendo. Y acá también alguien que está escuchando y participando de este vivo comenta que tuvo COVID y quiere saber si el bebé va a tener anticuerpos por el hecho de que no tiene nada que ver el tema de las vacunas, sino que ella tuvo COVID. ¿Es lo mismo? Perfecto. Eh, lo mismo, ¿sí? Lo más probable es que no, ¿sí? Lo más probable es que no, y si tienen por un tiempo inicial. Entonces, Ujú. sobre todo en los primeros meses, está bueno que hasta que el bebé desarrolle sus propios anticuerpos, mantenga la inmunidad que le da la mamá. Pero todavía estamos en la etapa de estudio, no podemos asegurar que un bebé de madre que haya tenido COVID o que haya sido vacunado con la segunda dosis vaya a tener anticuerpos después. Entiendo, entiendo. Marce, y hay muchos comentarios y noticias que no sabemos si son verdaderas, falsas, ¿no es cierto? Entonces me gustaría que charlemos un poco de estos mitos que se están generando, ¿no? Como que esto de que la vacuna puede hacer creer, puede hacer perder el pelo, o puede ser, por ejemplo, que altere todo el tema de la esterilidad, ¿no es cierto? También decían de que tenía alguna problemática mamaria, ¿no es cierto? El tema de la vacuna, de eso qué nos puedes decir. Es una vacuna que viene bastante cuestionada desde el inicio, ¿sí? Y Ujú, que mismo nosotros los profesionales no logramos mantener un archivo que nos sustente. Si me preguntaban a mí en enero qué pasaba con la vacuna, y yo te decía que estaba contraindicado en el embarazo, y hoy es la embarazada, eh, digamos, la primera en ser vacunada. Y la ujú. recomendación es firme. Entonces, es difícil con todas estas idas y venidas. Si querés, hasta podemos hablar de, hasta la política se mete en esto de la salud y los Ujú. cuestionamientos a las vacunas vienen de todos lados, Claro. pero no está demostrado esos efectos adversos, ¿sí? Sí se sabe que una vacuna te puede dar en las primeras 24 o 48 horas
Ujú. una febrícula, escalofríos, sensación de astenia, es decir, que faltan ganas para movilizarte, pero no están relacionados ese tipo de complicaciones a partir de la vacuna. Mucha gente incluso se contagia en los días posteriores a la vacunación, cree que la vacuna los contagió y eso tampoco es así. Entonces hay que empezar a sacar los mitos que hay sobre esta vacuna para realmente tener una campaña mucho mayor. Este tipo de información que circula y no se fundamenta en nada es peligrosa porque si hay alguna embarazada en duda para vacunarse, cuando escucha estas cosas, se agarra de eso para no vacunarse. Y la realidad es Claro. que hoy la recomendación es firme para la vacunación. Este, Lamentablemente en el medio de todos esos meses, en las embarazadas que sufrieron por COVID, hubo casos muy, muy graves. Por lo tanto, no podemos permitir que esta información siga circulando y que Claro. disminuya el porcentaje de embarazadas vacunadas. Otra consulta que nos hacen las mamás ahora es esto de que si puede traer consecuencias en un futuro embarazo, ¿no es cierto? Eso no hay registros. ¿Qué, No, qué no, podés decirnos de eso? no hay registros y no debería. ¿Sí? No hay registros y Ujú. no debería. Bien, No es que estamos, esta vacuna eh, se sabe que no tiene complicaciones. O sea, cuando uno dice que es una vacuna que está en estudio, que está en evaluación, más que nada están evaluando su efectividad, pero ya pasó la fase donde encontramos los efectos adversos más groseros. O sea, es una claro, vacuna bastante segura, lo que se evalúa a lo mejor es la efectividad, pero no si voy a tener alguna complicación a largo plazo por esta vacuna. Esa etapa ya fue superada. claro. Bien. Y con respecto, otra consulta que hacen aquí en el vivo es si los anticuerpos se pueden pasar a través de la lactancia, este tipo de cosas. ¿Qué nos puedes decir? ¿Sí? En teoría sí. En Ajá. teoría, la lactancia exclusiva es una de las cosas que favorece es el pasaje de anticuerpos al recién nacido. Pero bueno, son tantas cosas que tenemos que aprender, Ujú. pero yo supondría, como cualquier otra enfermedad, que la madre pasa sus defensas a través de la lactancia, pero bueno, tendríamos que ver qué pasa con el tiempo. ¿Sí? Claro. Yo creo que quizá no sé si podés aclarar esto, ¿no? Que se habla mucho de las contraindicaciones o de esta relación uno en un millón o uno en tanto, ¿no es cierto? Eso sucede con todas las vacunas, no es solamente esto de COVID. ¿Cómo nos No, puedes decir esto? obviamente, este, toda vacuna puede tener una reacción adversa, toda vacuna puede generar un proceso de alergia, por ejemplo. Ujú. No es que sean Claro, malas por eso, ¿sí? Eh, Estas vacunas no son muy diferentes a las otras vacunas que nos venimos vacunando. Nuestro país tiene un calendario de vacunación muy, muy completo y este tipo de vacunas no son tan diferentes a las demás. claro. No sé si en algún momento de nuestra historia tuvimos una vacunación tan masiva, tan acelerada, creo que es la primera vez y bueno, eso genera un poquito de ruido, pero es una vacuna más, ¿no? Que no se diferencia mucho de las otras. Eh, Bien. Me acuerdo cuando yo era chico que en su momento aparecía la vacuna para chicos contra el meningococo, la vacuna cubana, que produjo un par de casos con reacciones complicadas, entonces la gente le empezó a Ujú. tener miedo, después aparecieron otras Claro, vacunas un poco más evolucionadas, pero no deja de ser diferente a otras vacunas que hemos recibido y las que tenemos dentro del calendario de vacunación. La claro. diferencia a lo mejor radica en el tiempo, ¿sí? Que lleva esta vacuna en la población con respecto a otras vacunas que son eh, de uso diario y que las venimos usando hace mucho tiempo en nuestro país. Bien, entonces para dejarlo bien claro, gente que se está conectando ahora y hace un poco algunas preguntas que hace un ratito estuviste diciendo, no trae complicaciones con el periodo, ¿no es cierto? No da esterilidad, ¿no es cierto? Estas cosas como para dar tranquilidad, eh, no se altera el periodo menstrual, ¿no es cierto? Como para que podamos quitar todas estas Exactamente, noticias sí. que andan dando vueltas. Si de todo lo que estuvimos charlando podemos dejar claro que si bien los efectos adversos son estos que realmente hablamos de febrícula, Ujú. de malestar las primeras 48 horas como un estado pseudo gripal, eh, si de algo sirve esto que podemos charlar es que no tiene complicaciones con respecto al periodo menstrual, con la esterilidad y demás. Todavía eso eh,
es un miedo que está entre la gente y tenemos que sacarlo porque es, hasta, te digo, peligroso a la hora de encarar una vacunación tan masiva. Claro, bien. Y esto de no bajar la guardia, ¿no? Esto no es que ya tengo las dos vacunas y hago vida de siempre, ¿no? Seguir cuidándonos, manteniendo los protocolos, eso va a ayudar a que no pueda haber un contagio a pesar de tener esas dos vacunas, obviamente no en una situación grave, pero en una situación de embarazo, ¿no es cierto? Es un tema que hay que prestarle mucha atención. No nos priva la vacunación de que nos contagiemos. Sí está demostrado que disminuye muchísimo, muchísimo la enfermedad grave, pero no significa que no podamos estar contagiados ese día. Bien. Marce, siguen apareciendo preguntas, nos encanta que la gente esté comentando y haciendo algunas, pueda compartir, digamos, todo lo que va pensando, sus miedos, sus temores. Acá una mamá dice, cuando uno está por tener el bebé, ¿existe algún protocolo en la clínica? ¿Hay que ir con un PCR negativo, ¿no es cierto? ¿Qué nos puedes Bien, decir de que calculo que cada clínica debe tener su protocolo, pero ¿hay algo sistematizado? ¿Cómo es esto? perfecto. Te cuento que muchas clínicas adoptaron esto de generar un hisopado 48 horas antes de una internación y demás. Esos son protocolos propios de cada clínica, no es que hay una bajada ministerial de que toda paciente que ingresa a una clínica tiene que tener una PCR negativa y Ujú, demás. Esto es una cuestión muy, muy propia de cada clínica. La clínica IMA donde yo estoy trabajando, una drogué, no se pide una PCR, no se pide un hisopado para ingresar, ¿sí? Cuando la paciente entra en forma individual, con un protocolo de circulación diferente. O sea, las embarazadas no entran por la misma puerta donde entran ujú. los pacientes que consultan por COVID. Claro. Una vez que es evaluada por un profesional, que generalmente es una partera, que ya saben cómo se maneja el protocolo, y se decide una internación, recién en ese momento ingresa un acompañante, eh, donde ambos van a firmar una declaración jurada, un interrogatorio exhaustivo, donde dice, bueno, las preguntas de siempre, que no tuvieron fiebre, que tuvieron un contacto estrecho, que no fueron hisopados en las últimas horas, que no viajaron al exterior, bueno, todo eso se firma, Ujú, una declaración claro. jurada, y se les informa cuáles son los pasos a seguir durante la internación, que tiene que ver con el distanciamiento social, el uso de barbijo, eh, mantener a Mm, rajatabla todo lo que ya sabemos, pero por lo menos en la clínica no se está utilizando la PCR como para ingreso a una internación. Y generalmente en obstetricia lo que nos pasa incluso también es que no sabemos cuánto van a ser los bebés. O sea, cuando es algo claro. programado está bien, pero en ese sentido mi vida siempre digo, mi vida sería mucho más organizada si supiera cuándo nacerían todos los bebés. Entonces es muy difícil decirle, bueno, 48 horas, horas antes de que nazca tu bebé, hisopate cuando en realidad Claro. no sabemos cuánto puede pasar. Claro. Pero más allá de eso, sí lo que sí está restringido el tema de las visitas, no hay visitas, solamente tenés la posibilidad de tener un acompañante, con algunos horarios donde puede ese acompañante cambiar, horarios fijos durante la mañana y durante la noche, pero se trata de que haya la menor cantidad de circulación de gente posible, ¿sí? Sí, Es más, sí, 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 sí. salvo algunas situaciones muy particulares, eh, el que suele ocupar ese rol de acompañante es el padre, pero bueno, la mujer puede elegir quién la va a acompañar durante toda la internación y durante el momento del parto, obviamente. Bien. Bien, siguen llegando más preguntas y acá preguntan dos cosas relacionadas a las vacunas también, ¿no? Eh, y después hay preguntas sobre depilación definitiva, o sea, vamos a tratar de dar respuesta a todo, ¿sí? Pero bueno, atendiendo un poco el tema de, recibió la primera dosis de la Sputnik y no llega a la segunda, ¿no? El segundo componente. ¿Cuánto duran esos anticuerpos que tiene la persona, ¿no es cierto? Perfecto. Primero, si fue la Sputnik, sabemos que tiene una muy buena cobertura con una primera dosis única. Sí, eso está bueno. Ujú, Los anticuerpos, si bien estamos hablando de un periodo entre vacunas mayor a 21 días y hasta 3 meses, en realidad es un poquito más. ¿Sí? Se sabe que se puede extender hasta 6 meses sin ningún inconveniente. O sea, bueno, genera un poco de angustia ujú. el segundo componente que no llega. Este, pero bueno, yo soy muy optimista que va a llegar muy pronto. Pero no es que son tan estrictos 3 meses y que se me acaba la cobertura.
de mi primera vacuna Claro. que pierdo los efectos de esa vacuna si no llegó la segunda dosis, no están así. Bien, bien, bien. Y acá preguntan, tuve COVID y al mes me enteré que estaba embarazada. ¿Puede traer algunos problemas al No, embarazo? no debería, no está documentado Ajá. que por haber tenido COVID este, puede tener alguna malformación, además no está documentado, no hay casos este, eh, otorgados a la ciencia médica que digan que las personas que tuvieron COVID y al mes quedaron embarazadas tuvieron alguna complicación por COVID durante su embarazo. Ujú. Bien, bien, bien. Marce, otro tema y después probablemente sigamos metiendo el tema de la vacuna, pero para también dar respuestas a otras interrogantes. Dicen, la semana 36 del embarazo tuvo una pérdida de color amarronada. ¿Tiene que ir a la clínica? ¿Es un motivo de consulta urgente? ¿Qué nos puedes decir de esto? Punto número uno, cuando empezábamos la charla hablábamos de generar espacios donde las pacientes puedan consultar, sacarse dudas y demás. Si bien por escándalo lo más probable es que esa pérdida marronada sea por modificaciones que sufre el cuello del útero cuando empieza a afinarse, cuando empieza a ablandarse, cuando empieza a dilatarse, propio del tercer trimestre y más cuando nos acercamos a la fecha probable de parto. También está la pérdida del tapo mucoso, cuestiones que suceden en esa instancia. Lo más probable es que sea normal. De todas formas, no dejen de consultar si les llama la Ujú, atención. eh, la guardia, donde están las obstétricas, que trabajan muy, muy bien, es otro lugar donde uno se puede sacar dudas y que uno le puede explicar, bueno, esto sí es normal, esto, fíjate, que no tiene que ser de estas características, sobre todo el sangrado rojo rutilante, abundante o con coágulos, siempre es motivo de consulta. Se puede tomar la presión en ese momento, escuchar los latidos del bebé, generar un registro de latidos fetales para quedarnos tranquilos, la revisación, el tacto, para ver si ya tenemos ujú. dilatación. Bueno, todas esas cosas no dejen de hacerlas porque la guardia es otro espacio más donde las parteras que son fabulosas nos van a dar tranquilidad y nos van a asesorar y siempre estamos nosotros también este, para acompañarnos en ese momento. Bien, 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 muy bien. Marce, otro tema, depilación definitiva en la gestación, ¿no es cierto? Esto es contraproducente, Mira, no está recomendado. recomendable, No está recomendado. La no verdad está que no está recomendado. recomendado. Por el momento no te lo recomienda la depilación definitiva. Que las chicas dicen el uso de láser, viste que hay un montón de técnicas y demás. Ujú, Este, Creo que hay otras cosas, otras técnicas que se pueden usar para la depilación si es que la paciente lo quiere. Pero bueno, justo la depilación definitiva no está recomendada durante el embarazo. bien. Y el tema de la tintura, ¿no? Que es algo que muchas veces, no sé si Bien. sigues, viste que antiguamente no te podés No te teñir, puedes hoy en tener. día también, ¿cómo está este tema Yo hoy siempre en día? recomiendo, obviamente que tiene que ver con los químicos que se Ujú, producen en el momento de la tintura, lo que se absorbe y demás. Siempre recomiendo que se trate de usar, que no se use amoníaco, que no se use formol, que realmente tiene que ver con el utilizador definitivo. La realidad es que la mayoría de las tinturas actuales se pueden usar en el embarazo. No habría grandes inconvenientes. ujú, Eh, Bajo la premisa siempre de decir, bueno, es imprescindible, ¿no? claro. Siempre uno trata eh, de que durante el embarazo tengamos una vida lo más natural posible, sin el uso de agentes agregados, ya sean químicos o de cortisona o lo que sea. Entonces, bueno, la embarazada tiene que ver qué tan imprescindible es. Si para ella es imprescindible, vaya tranquila, ¿sí? Pero si podemos prescindir de eso, mejor. Pero no es que tiene que tener miedo. Te voy a repetir, la mayoría de las tinturas actuales no generan ninguna complicación para el embarazo, sobre todo cuando el embarazo es avanzado, no deberíamos tener miedo. Bien, 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 Marce. Más preguntas, ¿sí? Aldi pregunta, y bueno, comenta, ¿no? Aldi tuvo su bebé hace 3 meses y los primeros días tuvo COVID, con muchos síntomas, ¿sí? Al mes tuvo fiebre nuevamente. No le queda claro si tuvo COVID nuevamente. ¿Eso hay forma de saberlo? ¿Es importante que lo sepa? En realidad,
La única forma de saberlo es si tuvo una PCR en la primera instancia cuando aparecieron los síntomas, positiva, Claro, alta epidemiológica, y nuevamente una PCR con indicios nuevos de los síntomas. Pero bueno, no siempre un estado febril es sinónimo de COVID. Si bien siempre hay que pensarlo, porque es la enfermedad más prevalente que tenemos en el momento, no todo estadio febril significa que claro. tengas un COVID. ¿Sí? Incluso en el puerperio, desde una mastitis, desde alguna otra enfermedad como el síndrome gripal, infecciones urinarias, todo puede ser desencadenante de un estado febril y no siempre es COVID. Pero bueno, Claro, ahí la única forma de saberlo es con las PCR. bien, bien. Marce, otra pregunta de Flora. Dice, en un embarazo después de una AMEU, ¿puede ser un embarazo normal? Sin Y después duda, pregunta, sin ¿por duda. qué no nos explicas un poco esto? Y también Eh, te pregunta dónde atendés. no, vamos por partes. ¿Qué es una MEU? ¿No? Una MEU es un método de aspiración, ¿sí? Donde se utiliza una presión negativa para evacuar cualquier resto que pudo haber quedado dentro del útero. Eh, a veces se hace por biópsica, pero más que nada después de haber perdido un embarazo, o sea, un aborto espontáneo, un aborto incompleto. Lo que antes conocíamos como un raspado, ¿sí? Una de las técnicas es la MEU, que es por aspirado. De hecho, es lo más recomendado ahora, antes que el raspado en sí, y no te impide tener un embarazo completamente normal. Eso, Ujú. las chicas quieren ser tranquilas que si en algún momento tienen que pasar por esa situación de tener un legrado evacuador, un raspado, como se conocía, una MEU, no les impide, con un tiempo prudencial, quedar embarazadas sin ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? Bien, bien. Respecto a Marce, a donde atendés, aprovechamos a decir que en tu sitio web hay una sección que es la pestaña consultorios. Ahí están todas las direcciones de la clínica, o distintos días, horarios. Ahí pueden consultar sin problema en www.marcelomoresco.com/consultorios. Ahí pueden estar con toda la información. Pero mencionaste la clínica IMA, ¿no es cierto? Sí, es como si fuese mi segunda casa, la Clínica Iman. Ahí me muevo como un pez, o sea, es un lugar donde sé que tengo una muy buena neo, sé que tengo un muy buen quirófano, las obstétricas son de 10, hay un equipo de médicos que me acompañan y que trabajan muy bien. Sí, es mi lugar, es mi lugar. Bien. Bien. Volviendo al tema de la depilación definitiva, pregunta Catalina si es solo que no es recomendable durante el embarazo o siempre no es La recomendable. detención Mira, definitiva, la lactancia sí, tampoco se recomienda. Durante el periodo de la- lactancia la- tampoco se recomienda. Después no pasa nada. Es bien, Pero son recomendaciones, ¿sí? claro, sí, sí. Entonces, durante el embarazo y la lactancia, No utilizar estaría otros métodos. recomendado. Exactamente. Sí, sí. Bien, 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 muy bien. Excelente, Marce. Otro tema, el tema de la anestesia epidural. Muchos miedos sobre ese tema, temores. Es siempre necesaria, podemos no utilizarla. Bien, perfecto. A ver, en esto vamos a tener diferentes opiniones, ¿no? Y capaz que te vas a cruzar con alguna institución, alguna clínica, donde la embarazada llega con 2 o 3 contracciones y ya están armando el equipo para hacer la anestesia peridural. Hablamos de una peridural de conducción del trabajo de parto, es decir, no la anestesia para una cesárea, sino una anestesia peridural para que uno pueda transitar el trabajo de parto con menor dolor, ¿sí? Eh, en primera instancia no es estrictamente necesario, ¿sí? Para Ujú, nada. De hecho, hay toda una tendencia, ¿sí? A lo espontáneo, a lo natural, y si bien es una herramienta para usar, no es algo que sea estrictamente necesario, al contrario, ¿sí? De hecho, mm, el 95% de mis pacientes tienen a sus bebés en forma natural, sin el uso de peridural. Es solamente ujú, la usa aquella que lo solicita. Y está bueno hacerlo bajo ciertas condiciones. Generalmente lo que buscamos es, primero, que no haya patología para el bebé, un bebé que tenga un monitoreo ujú, fetal y que inicie el trabajo de parto en buen estado, muy tranquilizador, que no tenga un líquido meconial,
que no sea prematuro, que no tenga una restricción de crecimiento. Yo recomiendo que si la mujer tiene cesáreas previas, no lo utilice porque perderíamos un dato importante que es el dolor en cicatriz a la hora de tomar una decisión si ese útero está por lastimarse o no. Se tiene que hacer no al inicio, sino cuando ya está la paciente en un trabajo de parto franco, es decir, más de 4 centímetros, con una cabecita bien apoyada. Hay ciertas indicaciones y condiciones que hacen que eso sea posible de hacer. La gran ventaja es el dolor, eso es innegable, y también Claro. relaja bastante los músculos del perineo. Podemos usar como crítica, porque cada vez que uno elige, gana por un lado, pero pierde como el otro. Ujú. En algunos casos puede deprimir un poco el bebé, por eso necesito que sea un bebé sano, y puede disminuir un poco la sensación de pujo. Eso a veces genera angustia, un expulsivo prolongado. Entonces, tiene que la paciente estar muy informada a la hora de tomar una decisión para buscarla o no. Bien, bien. Otra consulta de Belu nos está diciendo si después de una cesárea es recomendable un parto vaginal, y otra mamá comenta que tuvo cesárea hace 4 años y si puede tener un parto natural ahora. Bien. Eh, Viste que el tema de la cesárea y el parto después de la cesárea es un tema recurrente. Sí. En primera instancia, si se cumplió el periodo intergenésico y no hay patología asociada, cuando hay solamente una cesárea previa, se podría pensar en un parto natural. Ujú. Acá, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es la rotura uterina, ¿sí? Cuando se hace una cesárea, se corta el útero, se sutura, y esa cicatriz es una zona débil. Si se rompe esa cicatriz es algo grave, urgente, ¿sí? Donde corre riesgo tanto la vida de la mamá como la del bebé. Entonces, se trata de que pasen 2 años, tiene que ser todo un relojito, o sea, es decir, que sea espontáneo y natural, que vaya progresando bien el trabajo del parto, que no haya ningún signo de sufrimiento ni de la mamá ni del bebé, que no haya patologías asociadas como hipertensión, diabetes y otras circunstancias. Y lo que nunca se puede hacer, nunca, nunca, nunca se puede hacer, es que el médico provoque un aumento en las contracciones uterinas. O sea, estaría proscripto la inducción, proscripto el goteo en la mujer que tiene una cesárea previa, ¿sí? Porque ahí sí los riesgos de que se rompa el útero aumentan muchísimo y en forma exponencial. Eh, si la mujer aparte tiene más de una cesárea, es decir, 2 cesáreas o más, la recomendación es que sea cesárea y no por parto vaginal. Se Bien, puede, no está contraindicado, sino que está condicionado. Eso es lo que manejo siempre en mi consultorio. bien. Marce, hay más consultas y también hay un montón de agradecimientos, saludos, cariños y un montón de palabras lindas, ¿sí? Para tu persona, sos un genio, te quieren muchísimo tus pacientes. Y hay más dudas, ¿no? Acá preguntan sobre si haces tratamientos de fertilidad. No, no, a ver, uno de los pecados que puede tener un médico es ser todólogo, ¿sí? Y pensar que puede hacer todo. La verdad que hay muy buenos lugares y gente que se especializa a eso. Ujú. Si bien en mi formación como ginecólogo, como obstetra, manejamos los términos, hay lugares donde la tasa de embarazo es mucho mayor, gente que lo hace todos los días y que está mucho más allonada y que tiene los equipos para hacerlo mucho más que yo. Ujú. Y en ese sentido, lo peor que le puede pasar a una mujer que desea tener un bebé y no puede, es perder tiempo en las cosas que no le van a dar provecho. Y en Claro. ese sentido, con mucha humildad lo digo, no soy el mejor. Hay lugares donde se hace mucho mejor y con mucha más tasa de embarazo. No me gustaría hacer perder el tiempo a nadie, eh, menos con algo tan Mm. importante como es el deseo de quedar embarazada. Claro, claro. Bien, excelente, excelente reflexión. Dai nos deja también una interrogante, Marce. Dai comenta, está en la semana 27 con diabetes gestacional y tiene preguntas sobre qué puede pasar, qué tiene que hacer, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, primero hay que ver qué tipo de diabetes gestacional es, ¿sí? Si tiene un buen control metabólico, esto es,
si las glucemias no son disparates, si con dieta lo puede regular. En la mayoría de los casos, las diabetes gestacionales que se diagnostican por lo que nosotros conocemos por la curva de glucemia, eh, con una dieta bien hecha, no tenemos grandes complicaciones. Ujú. Tiene que ser un seguimiento, en este caso se hace un equipo, tanto el diabetólogo como el obstetra hacen ese seguimiento, y mientras las glucemias se normalicen, las complicaciones son mínimas. Esto es diferente cuando las glucemias, el control metabólico no es el adecuado, se tiene que utilizar insulina, ahí ya tenemos más Ujú. riesgos para el bebé, más riesgos para la mamá, riesgos que tienen que ver con bebés mucho más grandes, con macrosómicos, o todo lo contrario, restricciones de crecimiento uterino, con complicaciones importantes, que incluso pueden determinar que el bebé tenga que nacer antes de tiempo, con lo que todo eso significa. Pero en la mayoría de los casos, cuando es una diabetes gestacional diagnosticado por curva, que tiene un buen control metabólico, puede llegar a término sin grandes inconvenientes. Con los cuidados, pero sin grandes inconvenientes. Bien, gracias, Marce. Anto tiene una interrogante, producto un poco de sus temores. Ella comenta que es primeriza, que tiene mucho temor al parto. ¿Y cuáles serían las recomendaciones para un parto natural y recomendaciones para un parto por cesárea? Si tenés Bien, algún consejo a tener en cuenta, vinculando esta realidad que tiene mucho temor al parto. perfecto. Bueno, esto a lo mejor es algo que repito en mi consultorio. Eh, la obstetricia moderna, la obstetricia del año 2021, contempla las libertades, ¿sí? Contempla la libertad de la mujer que quiere, hasta última instancia, un parto natural y espontáneo, como la que quiere, en forma electiva, una cesárea. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si no tuviésemos miedo, no tenemos sangre en nuestras venas, o sea, Mm, no somos piedras, o sea, estamos por pasar esto tan copado que es el nacimiento, donde está en juego nuestro bebé, donde hay 20.000 de versiones de diferentes nacimientos dando vueltas, esas versiones pueden estar secadas y agrandadas por quien te lo cuenta, entonces tenemos sí. estamos inundados de información y de versiones y de mitos y demás, entonces, si no nos pasa nada, no somos piedra, o sea, lo normal es que nos pasen cosas que nos cuestionemos. Y ante esos miedos que aparecen, racionalizarlos. ¿Qué significa Mm, esto? Si yo vengo con un control normal del embarazo, mi bebé viene creciendo bien, no tengo hipertensión, no tengo diabetes, no tengo cirugías previas, el bebé tiene un buen líquido, hago las ecografías, hago los monitoreos y veo que está todo bien. Razonar y pensar que como especie existimos gracias a este momento. Y siempre voy ujú, a lo natural, a lo biológico. La mujer, como todo ser vivo, nace, crece, se reproduce y muere. Es más, toda su vida biológica está preparada para este momento. Entonces, si bien son entendibles los miedos, empezar a racionalizarlos y ver ujú, que, bueno, estamos preparados para esto, ¿sí? Y claro. en muy, 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 muy pequeñas circunstancias es cuando el obstetra tiene que actuar. Y todo esto que hacemos de controlar estrictamente un embarazo durante meses, es para detectar el 1 o 2% de casos donde no podemos lograr la salud del bebé y la mamá. Mm, Pero eh, a todo esto que, en resumen, se va a contemplar lo que ella quiera. eh, es lógico que tenga miedo, pero ujú. podemos pensar que si no tiene patología asociada, tiene todo para que vaya bien. Bien, Marce, ¿recomendás el acompañamiento psicológico durante el parto, ¿no es cierto? O, por una cuestión, si ven que los miedos se escapan de las manos, que es algo que es aconsejable, una terapia psicológica. Solamente si el miedo paraliza. Ujú, Eh, si, te voy a repetir, los miedos es parte del embarazo, pero justamente porque tenemos la cosa más preciada en juego, claro. Ujú, que es nuestros hijos, eh, pero no he tenido grandes casos que requieran, por miedo al parto, un apoyo psicológico. Diferente es cuando tenemos eh, embarazos más complicados o embarazos con desarrollo desafortunado. En ese caso sí recomiendo la asistencia psicológica. eh, claro.
de hecho, trabajo con una psicóloga que hizo su tesis en todas las complicaciones perinatales y Wow, logra resultados maravillosos. excelente, muy buen dato esto que estás compartiendo. Bueno, colegas tuyos dicen que es un placer trabajar con vos, Marce. Hay muchos comentarios también lindos. Eh, y ya tenemos que ir redondeando este vivo, ¿sí? Mucho rápido. Les decimos, sí, pasó rápido, estamos llegando a la hora casi de transmisión, muchas consultas, muchas dudas. Nos encanta generar este espacio de contención, de asesoramiento. Así que muy agradecidos, Marce, a tu buena predisposición para compartir todo esto que capaz se trabaja en el consultorio y a veces muchas mamás, papás no se animan a preguntar estas cosas a veces, ¿no? Entonces es bueno estos espacios porque de alguna manera damos lugar a todos estos interrogantes, ¿sí? Para ir finalizando, una pregunta que tiene que ver con el sexo durante el embarazo y posparto. ¿Qué recomendación podés darnos? Primero, no estaría contraindicado el sexo durante el embarazo. Obviamente que hay que ver que no haya una amenaza de aborto de por medio, una amenaza de aborto de por medio y demás, pero no estaría contraindicado. Ujú. Con cuidado, porque la mujer puede transitar momentos donde puede bajar un poco la libido, por momentos sube mucho, donde puede haber estadios de sequedad, que tiene fricción con la relación sexual, pero no estaría contraindicado, ¿sí? Sí, a veces se puede llegar a recomendar que se utilice un preservativo lubricado, justamente para, por un lado, no tener la fricción por esa sequedad, y por otro lado, porque el semen del varón tiene algunas prostaglandinas que pueden llegar a generar alguna contracción que otra, pero no estaría contraindicado a priori. Lamentablemente, a veces pasa que existen pequeños sangrados posteriores a la relación sexual y eso genera mucho miedo, y después es difícil volver para atrás. Una vez que Claro. entraste en este círculo de miedo donde te produjo un pequeño sangrado y entramos en lo que es ecografía de control, ver que no haya desprendimientos en la placenta y demás, digo, bueno, no, fue después del coito, es como que es difícil volver, pero no estaría contraindicado. Y después del nacimiento pasa lo mismo, obviamente tenemos que pasar ese periodo que se llama de cuarentena, donde todavía existen esas pérdidas, es muy reciente, ya sea el parto o la cesárea, pero pasado ese periodo donde vuelve el deseo sexual y donde ya no hay riesgo de infecciones, podría tener relaciones sin ningún problema también. Bien. Marce, tenemos unos minutos más para una pregunta. ¿Para qué la faja, no? Muchas veces en las listas de cosas que piden para llevar, piden una faja. ¿Podés contarnos un poco cuál es el propósito? Perfecto, bueno, primero, la faja es indispensable Ujú. solamente ante una cesárea. Claro. Después de una cesárea, como toda cirugía, hay más riesgos de eventraciones, ¿sí? Por esfuerzos y demás. Entonces, la cesárea es solamente estrictamente necesaria después de la faja después de una cesárea. Con respecto al parto, no es necesario. Sí es cierto que algunas chicas se sienten más contenidas por la faja. Ujú. Una de las cosas que ocurren durante el embarazo es lo que se llama diástasis de los rectos, es decir, que se separan un poco los músculos abdominales, lo que hace la Ujú. panza un poco más prominente, y la faja puede dar esa sensación de contención. Pero no es que por usar faja vamos a volver a tener la panza chata más pronto, y que el útero va a disminuir de tamaño más rápido. No, no, eso es, la faja es solamente estrictamente necesario para la cesárea. Después hay Excelente. fajas durante el embarazo. Eh, no está reconocido que tengan un buen efecto, o sea, eso lo dejo a lo que la mujer se sienta cómoda o no. Yo no la suelo recomendar, Ujú. este, es más, me gusta que la panza esté libre, pero bueno, si una mujer se siente más cómoda con una faja durante el embarazo, también lo podría usar. Bien. Bueno, excelente, Marce, todas tus recomendaciones. Les decimos a todos los que están en este vivo que Marce, ahora cuando te finalizamos, va a grabarlo, este video, y va a quedar en el Instagram del doctor, y lo vamos a estar subiendo también al sitio web para que pueda estar a disposición de toda la comunidad cuando ustedes quieran, ¿sí? Así que, Marce, te agradecemos nuevamente
tu predisposición, tu buena onda y tu excelente calidez a la hora de compartir tu conocimiento, ¿sí? Realmente estás dando mucha tranquilidad a familias que están en este tiempo, ¿no? Sobre todo de tanta incertidumbre. Así que muchísimas, muchísimas gracias por esta oportunidad. No, gracias a vos, Guille, y a todos los que nos acompañaron. Ya es tarde, mañana hay que ir a trabajar y se quedaron hasta tarde. Les mando un abrazo. Hasta pronto, Marce. Hasta pronto. Chao, chao.